Buenos días, mis amados. Dice el versículo 11 del capítulo 3 de Hebreo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Esta es una faceta de Dios que he predicado muchas veces y que lamentablemente a veces no escuchamos muchas prédicas sobre la ira de Dios. Y déjame decirte que Dios está airado con el pecador y con su pecado, porque el pecador solo lo que hace es pecar. Y en pecado nosotros no podemos presentarnos ante Dios, porque Dios es un Dios santo y Dios mora y habita en santidad. Y Dios nos ha llamado a vivir una vida santa, es decir, una vida separada para su propósito. Eso es lo que quiere decir santidad. Es separación para el propósito de Dios. Déjame decirte que la santidad no es dada por los hombres. No, esto es un atributo de Dios. Dios es santo y Dios da la santidad. Es decir, porque la santidad viene cuando nosotros recibimos al Señor. Ya nosotros somos separados porque nosotros somos un pueblo. Un pueblo que alaba y que glorifica a Dios. Un pueblo que reconoce a Dios como su Señor y como su Salvador. Un pueblo que fue limpiado. Un pueblo que fue perdonado sus pecados. Un pueblo que fue redimido. Es decir, que Jesucristo pagó esa deuda que nosotros teníamos frente a Dios, porque al pecar nosotros nos hicimos deudores y entonces esa deuda tenía que ser paga. Había que pagarla y alguien tenía que pagarla. Pero el único que la podía pagar era Cristo. Y Cristo la pagó. Y ese depósito está ahí disponible para ti. Pero tú tienes que recibir a Cristo para recibir el pago por tus pecados, por tu ofensa, porque tú has ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios. No podemos pintar un Dios sonriente frente a nuestros pecados, porque no hay sonrisa en los labios de Dios cuando tú estás pecando. Cuando tú estás pecando, cuando yo estoy pecando, Dios está enojado, Dios está airado. Y esa ira de Dios y ese enojo de Dios es calmado por Cristo. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, tú le das entrada, tú confiesas con tu boca que tú eres pecador y tú entendiste la miseria del pecado, tú entendiste lo que es vivir una vida en pecado, tú entendiste. Porque el Espíritu Santo de Dios, por la palabra predicada, te hace entender, porque de otra manera no lo vas a entender, porque nosotros estamos envueltos, ¿verdad?, en este mundo controlado por Satanás, y Satanás a la verdad le dice mentira y a la mentira verdad, y él se encarga de vender su mentira como verdad, y por eso nosotros vemos que es tan fácil, se propaga la mentira. Cualquier cosa, mentira se dice y eso se vende y se expande como pólvora, decían ahí. Pero la verdad es tan difícil de vender, es tan difícil de propagar, porque Satanás tiene poder para hacerle creer a la gente que su mentira es verdad y que la verdad es mentira. Pero no nos olvidemos primero que nada que Satanás es mentiroso, que Satanás lo describe la Biblia como el padre de mentira, el príncipe de mentira, el príncipe del engaño. Es un engañador, es un mentiroso. Como él está condenado, porque él está condenado por no creer en Dios. El simple hecho de no creer en Dios te condena. El simple hecho de creer en Dios te salva. Si tú crees en Dios y crees en Cristo, tú recibes salvación. Si tú no crees en Dios y no crees en Cristo, entonces crees en Satanás, recibe condenación y vivirás con Satanás. Satanás está condenado porque él no quiso creer. Si él hubiese creído, él hubiese sido salvo, porque Satanás era un príncipe de luz. Se le llamaba Lucifer, príncipe de luz, pero él rechazó a Dios porque él quiso ser como Dios. Entonces él está buscando personas que enojen a Dios, y por eso dice que Dios, por tanto, juré en mi ira. Es decir, esta es una parte de Dios. Dios, ese Dios de amor que usted conoce y que se predica, también es un Dios de ira. Y es un Dios que es un fuego consumidor.
La ira de Dios consumirá al mundo y es necesario que tú que me escuchas escape de la ira de Dios, porque lo que le viene a los que no creen es lo que hemos venido predicando, esa parte de Dios, la ira. Eso consumirá, eso quemará el mundo. Eso terminará con este mundo y entonces pasaremos a la segunda parte. Lo que hemos creído es en el Señor, viviremos con el Señor en la eternidad. Pero los que no crean en el Señor van a disfrutar, ¿verdad? Vamos a decir, van a disfrutar de la ira de Dios, pero usted sabe que no es disfrutar. Usted va a sufrir porque usted va a vivir con Satanás. Será condenado a vivir en el fuego eterno. Y ahí usted va a desear morir, pero no va a haber muerte. Entonces, usted será castigado por no creer. Y nosotros no queremos que eso le suceda porque usted nos escucha. Escuche la voz de Dios. ¿Qué voz usted está escuchando en este día? ¿La voz de Dios o la voz de Satanás? Escuche la voz de Dios para que sea salvo. Dios le bendiga en este día.